Bendiciones con todos. Tema 216. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la parábola de los obreros de la viña, parte 1, y utilizamos Mateo capítulo 20, versículo del 1 al 16, que dice lo siguiente. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vi a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos posteros han trabajado solo una hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Todo lo que es tuyo, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. La Biblia está llena de figuras retóricas, ya que a través de sus símiles, parábolas, fábulas, metáforas y otras narraciones figuradas nos ilustran grandes verdades espirituales. El capítulo 20 del Evangelio según San Mateo comienza con esta parábola que es conocida con el nombre de los obreros de la viña. Si recordamos un poco, allá en el capítulo 13 de este mismo Evangelio, vimos varias parábolas donde nuestro Señor Jesucristo comparaba a través de actividades y circunstancias cotidianas el reino de los cielos. A partir de este momento volveremos a leer más parábolas, las cuales nos traen grandes enseñanzas en cuanto al reino de los cielos y su pronto regreso. Y ahora nos ilustrará con una de las actividades cotidianas que se realizaban en Israel. Y esta es el trabajo que se hacía recogiendo la cosecha en las viñas antes que comenzara la época lluviosa. No olvidemos que estamos en el periodo final del ministerio del Señor Jesucristo y ha comenzado a anunciar lo que les espera en Jerusalén. Veamos el detalle. Una parábola un poco difícil de interpretar. Nuestro Señor Jesús comienza esta parábola con las palabras: porque el reino de los cielos es semejante a, donde la palabra ¿por qué? Nos enlaza de alguna manera al capítulo anterior, donde Pedro le preguntó a su Señor qué ganarán ellos por haberle seguido. Y de alguna manera esta parábola toca este tema. También la palabra semejante nos anuncia que Jesús está a punto de hacer una comparación del reino de los cielos con una actividad o acontecimiento cotidiano que la gente conoce. Al igual que un símil, la palabra hace la comparación entre dos cosas y generalmente comienza con las palabras es semejante a o es como. Y de hecho eso es un símil, una comparación entre dos cosas.
y una parábola es una serie de símiles. Es increíble ver cómo nuestro Señor escogía actividades o acontecimientos de la vida cotidiana para explicar las verdades espirituales. Y así decía que el reino de los cielos era semejante a un sembrador que fue a sembrar, o semejante a una red que era echada en el mar, o semejante a una mujer que perdía una moneda y barría todo buscándola, o semejante a un hijo menor que pidió la parte de la herencia que le correspondía a su padre, o semejante a un publicano y fariseo que subió a orar. Y así el gran maestro usaba acontecimientos cotidianos que la gente entendía para explicarle grandes verdades espirituales. Ahora nuestro Señor Jesucristo les dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros a su viña. El comparar el reino de Dios con la viña o cualquier actividad de agricultura es muy común en la palabra de Dios. A lo mejor es porque es una actividad cotidiana en Israel, se realizaba desde el principio de los tiempos. Así lo vemos a través de las páginas de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en los Salmos se compara la obra de liberación de la esclavitud de Israel de Egipto y su introducción en la tierra prometida con el proceso de arraigar una planta en una viña. Escuche Salmos 80, versículos 8 y 9. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. En Isaías se nos dice que Israel era la viña que el Señor plantó. Isaías 5:1, mire lo que dice. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Jeremías nos dice otra vez que Israel era la viña del Señor. Jeremías 2:21 dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? En Lucas se nos narra en boca del mismo Señor Jesús otra parábola donde menciona la viña que se compara a Israel. Lucas 29 dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. En Juan se nos dice que Jesús es la vid verdadera. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y ahora vemos otra parábola donde aparece otra vez la comparación del reino de Dios con un hombre dueño de una viña que arrendó a obreros para que trabajaran en ella. Ahora bien, interpretar esta parábola es un poco difícil, porque pareciera que no está en armonía con otras verdades que se explican a lo largo del Nuevo Testamento y que tienen que ver con las recompensas de los santos en la eternidad que estarán en función de su fidelidad. Desde los tiempos de la iglesia primitiva, algunos de sus padres y teólogos llegaron a establecer diferentes interpretaciones en cuanto a lo que esta parábola significa, llegando a alegorizar demasiado su contenido. Como regla general, la hermenéutica, la Biblia se interpreta literalmente, considerando todo su contexto gramatical, histórico y textual. Pero en el caso de las parábolas se tiene que hacer una comparación con algunas verdades espirituales contenidas en la Biblia para dar su interpretación. Pero de allí que se pueda llegar a alegorizar tanto que ésta pierda su verdadero significado. En el caso de esta parábola nos enseña que el reino de los cielos es semejante a un hombre que es padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Una labor muy común en los campos de Palestina, la cual se intensificaba cuando el tiempo de las lluvias se acercaba y era necesario recoger la cosecha antes comenzara esta estación lluviosa. Los obreros son contratados a lo largo del día en diferentes horas del mismo.
Aquí vemos una práctica que era muy común en los tiempos antiguos de Israel: el contratar a tantos obreros como fuera posible para recoger las cosechas de las viñas. Generalmente los campos estaban listos para ser segados, y esto tenía que ser rápido porque la estación de invierno estaba cerca y las lluvias podían llegar a echar a perder la cosecha. Por eso se solía contratar tantos obreros como fuese posible, y estos solían ir a las plazas públicas con sus herramientas de trabajo para esperar que alguien los contratase. Muchos eran contratados a primera hora del día y otros durante la jornada laboral, los cuales recibían su pago de acuerdo al número de horas que habían laborado. El salario por un día de trabajo era un denario. Por eso fue y contrató a los obreros desde las primeras horas del día. En Israel, las 12 horas del día para trabajar se comenzaba a contar desde las 6 de la mañana. De esta forma se contaban las horas, tercera, cuarta, hasta la 11ª, que son las 5 de la tarde, hasta las 6, donde se terminaban las horas de luz y da paso a las 12 horas nocturnas, que dan paso a las 3 vigilias que iban de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Estos primeros obreros tuvieron que haber sido contratados durante la primera hora del día. Luego, pasados unas horas, a la hora tercera, que corresponde a las 9, el padre de familia contrataba a más obreros para ir a trabajar a su viña. Luego hace lo mismo con las horas sextas y novenas, que corresponden a las 12 del día y hasta las 3 de la tarde. Y finalmente se volvió a salir casi llegando a la 11ª, que corresponde a las 5 de la tarde, casi terminando el día. De esta forma, el padre de familia contrató a los obreros para su viña en diferentes horas del día, prometiéndoles que les daría el pago justo. El pago justo. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? En la segunda parte del video vamos a hablar un poco más del detalle de esto, ¿sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones, Señor. Danos sabiduría para seguir explicando, para seguir aprendiendo, Señor. Y te damos gracias por tus bendiciones, que las disfrutamos cada día porque son como manjar, o mejor que manjares, Señor. Y por eso te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, y bendecimos a los amigos, a la familia, a todos los que están escuchando esta palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo haga que la pongamos en práctica en nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, a todos en el nombre de Jesús. Y les deseamos a ustedes que tengan un día lleno de muchas bendiciones.